Bienvenidos al podcast Estilo de Vida Saludable, eliminar hábitos malos e incorporar hábitos buenos. Hoy estoy con Johanna León. ¿Cómo estás, Johanna? Bien, mi amor, bien, gracias por invitarme a tu espacio. Que no entiendo, Robinson, porque tú me estás invitando a esto de hábitos saludables y yo soy tan echada a perder. Pero mira Ujú. qué bueno que lo hagas porque eso es que el universo me está hablando. Claro, porque es estilo de vida. Exacto, tal cual, tal Exacto. cual. Entonces, Y que abarca muchas cosas, además. exacto. Yo he visto que he estado trabajando mucho con la parte de tómate un coach y que lo hiciste. Sí. Eso, por supuesto, a través del stand-up que tenías Ujú. allí. Llevabas personas, porque la salud mental es muy importante. Sí, bueno, creo que es la principal, de hecho. Hay personas que pueden estar muy bien físicamente, pero sin salud mental, si sus emociones no están equilibradas, obviamente todo lo demás se puede descompensar. Yo creo que, bueno, como llaman por ahí, nuestro otro corazón, que es el estómago, pero también el cerebro, ¿no? Es sumamente importante. Y creo que tiene que ver con todo, con ese bienestar que incluye lo mental, lo emocional, lo físico, que es mi pata coja. Ah, para que Y que me veas. encanta, porque fíjate que yo que trabajo con la conducta humana y que trabajo acompañando a personas a que logren esas cosas que desean, somos seres humanos y todos tenemos nuestras áreas más débiles. Claro. Tú y yo nos conocimos en un liceo donde hacíamos deporte. Ojo, y a mí siempre me ha gustado la actividad física. Sin embargo, me di cuenta que de un tiempo para acá es un hábito que tengo que retomar, porque al final el cuerpo tiene memoria, lo sabemos, y una vez que arrancamos, es como que otra vez volvemos a generar ese hábito positivo, ¿no? Claro, pero eso sería como el inicio. Para mí Sí. fue el contrario. Yo trabajando con personas me di cuenta que no solamente la parte física, el trabajo de fuerza y la alimentación, porque el estilo de vida va más allá de la parte física y la parte de la alimentación. Total. Tiene que ver con la cultura. Y la cultura viene de los paradigmas. Y los paradigmas son cuatro. Psicológico, perdón, son político, económico, eh, religioso y el científico. Y eso es lo que arman el yo. Ujú. Y el yo viene desde atrás. Y Claro. eso es lo que tú retomas. Entonces, si vienes de una familia, por lo menos que es católica, tú eres católico. Si tienes una familia que es deportista, tú eres deportista. ¿Me Sí, explico? solemos. Solemos imitar eso, Sí. pero ahí es donde salta lo que es la cultura que uno va adquiriendo y es donde va quitando esos hábitos, que no es Ujú. solamente hábitos saludables en la parte de hacer deporte, sino es hábitos saludables en el estilo de vida en general, Sí. que es lo que tú acabas de comentar. Por eso me llama mucho la atención todo el trabajo que tú vienes haciendo y por eso la invitación al podcast, Sí. para que le des al público una orientación de todo lo que tú haces. Yo entiendo que tú estuviste en el Liceo de Talento Deportivo, luego hiciste tu carrera universitaria. ¿A qué te dedicaste en la carrera universitaria que hiciste? Estudié administración de organización y sistemas y nunca lo ejercí. Tengo que ser Mm, bien honesta. Mira, yo estudié eso, no sé ni por qué. Realmente siempre quise estudiar comunicación social. ujú. Yo no fui de las mejores alumnas, tú lo sabes. No era de las mejores, no tenía las mejores notas. Y en esa época, pues el promedio era bastante alto lo que pedían para comunicación social y a mí no me daba el promedio. Ok, Y mis padres no podían pagarme la universidad privada donde la daban. Hoy en día eso se ha expandido mucho más, hay otro sitio donde la dan. Sin embargo, me doy cuenta, Robinson, que al final yo lo que quería era comunicar. ok. Y es a lo que me dedico. O sea, doy conferencias, talleres de capacitación, hago teatro, he hecho radio. Entonces, yo creo que no era la carrera en sí de comunicación social, era comunicar. Y a través de esa comunicación creo que logro lo que yo llamo mi propósito de vida, que es ese acompañamiento a las demás personas para que desarrollen y expandan su potencial. Soy una apasionada por hacer que las cosas pasen. Yo soy de las personas que siempre estoy como creando en mi cabeza ideas, cosas. Tú me dices, Johanna, mira, a mí me gustaría tal cosa y a mí inmediatamente se me viene como una idea que quizás la persona no ha visto. Ok. Entonces tengo como esa facilidad, ¿no? Y en el fondo, bueno, estudié administración, nunca lo ejercí, me fui por la producción de eventos y que es un área que me gusta, no la amo así, pero sí me gusta bastante. Estuve trabajando en unas productoras de eventos bastante importantes acá en Venezuela, después me independicé con mi propia productora, que es todo Evento Venezuela, y la vida me fue llevando a esto que hago hoy.
Después de graduarte en el Liceo de Talento Deportivo, estuviste estudiando administración. Estudié administración de organización y sistemas, pero nunca lo ejercí. Esa fue una carrera que realmente nunca ejercí. Siempre quise estudiar comunicación social por uno u otro motivo, principalmente mis notas. No era de las mejores estudiantes, debo reconocerlo. No me daba el promedio para entrar a la Universidad Central, porque en esa época solo lo daban en la Universidad Central y en la Católica. Okay. El promedio no me daba para la UCB y el bolsillo de mis padres no daba para la Católica. Okay. Entonces, sí, sí, era cariño. desistí. Y terminé estudiando Administración de Organización y Sistemas. Nunca la ejercí. Me fui por la parte de producción de eventos. Estuve en dos compañías importantes, dos productoras importantes acá en Venezuela de eventos. Es un área que me gusta. Después creé mi propia compañía, que es Todo Evento Venezuela. Sin embargo, había algo que yo sentía que me faltaba, Robinson. Okay. O sea, a mí me encanta organizar un evento, todo esto me gusta, pero yo decía, siento que falta algo más. Había algo que yo sentía que faltaba dentro de mí. Y la vida pues te va llevando a donde tiene que llevar para que vivas de tu propósito, como digo yo. Y vas conociendo gente también que te va orientando. Sí, pero fíjate que a mí, sí, también. Es verdad porque te va poniendo las personas que necesitas en el camino, las situaciones, todo. Porque todo evento me imagino que habían artistas, personas del medio. Sí, trabajamos más que todo con BTL, sin embargo sí llegué a hacer algunos eventos musicales y todo esto. Me iba muy bien económicamente, muy, muy bien. Sin embargo, como te digo, había algo que yo sentía que faltaba. Y cuando vino esta época en Venezuela de crisis, de escasez, una cantidad de cosas, yo quedé en la quiebra. Okay. Prácticamente, bueno, no quebrada, porque dice que en la quiebra es que ni que vendiendo lo que tengas puedes pagar, ¿no? Claro. Pero solo me quedaba mi apartamento, mi carro y muchas deudas por pagar. Claro, claro. Y yo comienzo a pensar qué puedo hacer para que personas que estuvieran pasando por mi misma situación quizás pudieran ver una luz al final del túnel, ¿no? Y se me ocurre justamente tómate un coaching. Se me ocurre crear este estando motivacional. O sea, yo pasé un tiempo que fue bastante fuerte. Me tocó vender pastelitos en la Cota 1000. Okay. En esa época hacía más ejercicio, fíjate tú. Me gustaba ir al Ávila, me gustaba ir a la Cota 1000. Y yo dije, bueno, voy a hacer algo que no me gusta hacer. No me avergüenza hacerlo, claro, pero no es lo que quiero hacer. Y lo tengo que hacer en un lugar que me guste. Entonces me iba a la Cota 1000. Subí al Ávila, mi comadre bella y hermosa Nauri, que estuvo allí conmigo, lo hacíamos entre las dos, mi hija estaba pequeñita, yo le dejaba a mi niña, subí al Ávila, drenaba, porque tenía mucha rabia, que yo decía, ¿cómo pude caer acá? O sea, ¿cómo pude, después que me iba tan súper bien y todo esto, llegar a esta situación tan fuerte? Fue como un punto de quiebre. Fue total y absolutamente un punto de quiebre. Mi hija apenas tenía, no sé, 3 añitos, estaba pequeña, y yo estaba separada del papá, no teníamos muy buena relación en ese momento, entonces es como que todo se juntó. Claro. Y yo recuerdo que yo muchas veces subiese a Ávila drenando para poder atender bien a la gente que comprara mis pastelitos. Claro, claro. Que realmente los hacía mi comadre, no los hacía yo. Y puedes creer, mire, el primer día no vendimos nada, yo dije, Dios mío, qué frustrante, o sea, ¿qué me está enseñando todo esto? Nunca me puse en la posición de víctima, de ¿para qué me pasa esto, Dios mío? No, siempre decía, esto me está pasando por un bien mayor. Y yo siempre decía, Dios, muéstrame el camino que yo lo recorro, esto, ¿por qué me está pasando? Y un día, así de la nada, estoy yo en la madrugada viendo a mi chama ahí acostadita conmigo, y yo le decía, Dios, o sea, dime el porqué de esto, ¿no? O sea, claro, hacia dónde tengo que ir. ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué es lo que tengo que aprender? Y recuerdo que me vinieron 3 preguntas que siempre las comparto y es el quién soy yo desde el ser, cuando nos quitan los títulos, cuando nos quitan los roles, porque solemos presentarnos, o sea, si yo te digo, Robinson, ¿cómo estás? ¿Quién eres? Entonces, bueno, yo soy profesor y entreno no sé qué, y esos son nuestros roles, nuestras profesiones. Soy esposa, no, ese es tu rol. Cuando te quitan todo eso, ¿quién queda en esencia? Y eso te conecta con tus talentos y con tus fortalezas. El por qué estoy aquí en este plano, en este mundo y para qué. Y nos va conectando con ese propósito. Y yo recuerdo que esa noche, viendo eso dentro de mí, yo dije, bueno, sé producir eventos y me gusta. Hay una parte de mí que siempre está como dándole palabras de aliento a la gente, como que tú sí, tú puedes, vamos, esto. Tengo esa capacidad para ver en qué es buena la gente, que muchas veces la persona ni se ha dado cuenta y yo lo veo. Okay. Entonces me puse como a mirar eso y además cómo yo podía
vengo del mundo del teatro porque también me formé como actriz, que es otra cosa que amo hacer, tenía tiempo que no lo hacía y yo lo que hice fue como juntar todo eso. Y dije, bueno, sé producir, actúo y me gusta como inspirar. En esa época yo no era coach, ni me pasaba por la mente serlo, Ni pero habías estado con coach ni nada. nada, en lo absoluto. ¿Sabes Tenía qué? mucho contacto con Humberto Montes, que Ok, formó parte, pero teníamos contacto vía email, no nos conocíamos personalmente, sino que yo como productora de evento, cuando me pedía un conferencista, yo le escribía. ok, Nunca llegamos a hacer nada que yo pudiera contratarlo para una conferencia para alguna empresa. Y cuando se me viene esta idea, yo digo, ¿y qué tal? Estaba el auge del stand-up comedy. ok. Y a mí lo que me hacía ruido de ese formato era que los comediantes se reían de las cosas que nos pasaban, pero no aportaban una solución. Yo decía, pero ¿hasta cuándo nos vamos a reír de estas cosas que suelen ser muy dolorosas, incluso situación país y todo, y no dejamos un mensaje? Y por eso Tómate un Coaching es un stand-up motivacional, Ok, porque tiene el formato de un stand-up y fusiona teatro, humor y motivación. Entonces es cuando comienzo eso que tú dices, que la vida te va poniendo como a las personas. Y yo recuerdo que esa noche pensando, yo dije, yo voy a crear un stand-up motivacional. claro, Voy eso a es lo, producir. como llaman los gurús o los chamanes, la noche oscura del alma. Exacto. Tuviste tu noche Yo oscura tuve del mi alma. noche oscura del alma, tenía unas cuantas, pero esa fue una. Esa fue una, exacto. Esa Y fue es como una. dicen los griegos, conocerte a ti mismo. Total. Ahí O sea, empezaste a conocerte a ti mismo. y lo bonito fue que cuando yo empiezo en este mundo, porque creo Tómate un Coaching de la nada, no tenía dinero para producirlo, todo fue a través de contactos, todos de patrocinantes, yo te doy la valla, yo te doy esto, el amigo que me dio la sala, o sea, todos cobraron por taquilla, los que estaban ahí, que eran Humberto Montes, que recuerdo que le escribí, y yo decía, este señor a lo mejor me va a cobrar. Y yo les cuento todo el proyecto y le digo, pero no tengo para pagar, vamos todos por taquilla. Y no habían pasado ni 5 minutos, Robinson, cuando me estaba respondiendo, me encanta el proyecto, no importa que no hay dinero, y así. Lisaura Crespo, que estuvo en tu espacio, que la conozco desde que estábamos chama, tú también la conoces, y Lisa había pasado por una situación de cáncer, y yo dije, ella tiene una historia que contar, o sea, cuántas personas no Claro. pasan por esto y puede ser inspirador. Estaba Sarevis Camacho, hija de una gran amiga de Zaida Materán, ella había perdido o perdió sus piernas porque cayó al metro de Caracas, y también la llamo y le digo, tengo este proyecto, creo que tú puedes estar allí. Ella me dice, no, yo nunca he hablado en público. Y yo, bueno, pero es tu momento. O sea, tú tienes una historia Que muy contar. inspiradora y tienes una historia que contar. Yo siempre digo que todos tenemos una historia que Sí. contar. Y a veces las personas no lo saben, no lo han visto. Y después conozco a Gabriel Suárez a través de un amigo que estaba en el proyecto y no pudo continuar. Y Gabriel Suárez entonces también entró al proyecto y por Humberto entra Iván Dugarte, que es un comediante y coach que vive en Valencia. Yo también yo venía aquí a todas las funciones en Caracas y así nace Tómate un Coach. Y bueno, nada, yo solo lo hice con la pretensión de poder llevarle un mensaje a la gente, ¿no? Y yo no era coach, ellos no todos eran coach, Claro. pero había unos que sí, otros que contaban sencillamente su historia y yo lo que hice fue actuar. Y creé un personaje que se llama Próspera, que, bueno, era la que venía a representar, es una doméstica, que venía a representar al ciudadano común, al que Claro. hacía las colas en esa época para comprar alimentos, para cualquier cantidad de cosas. El común que hace lo que hacemos todos al Claro, final. claro. Y este formato tuvo mucho éxito y nos iba súper bien en los teatros y comienzan a pedirnos funciones privadas. Entonces ahí se creó una oportunidad de negocio que yo ni me pasaba por la mente cuando lo creé. O sea, es más, yo dije, hacemos una temporada y ya, adiós. O sea, aquí Claro. murió. Y no, resulta que eso siguió. Y después me pedían cosas con el personaje solo. O sea, en fin, hemos hecho muchas cosas bonitas con Tómate un Coaching. Y es allí cuando decido, perdón, formarme como coach. Ok. Es allí cuando yo comienzo este proceso porque me gustó, veía los que eran coach y me gustaba y comienzo a formarme y me di cuenta que el huequito, el vacío que sentía con la producción de eventos, lo terminé llenando con el servir a otros. Ok. O sea, en la medida que yo puedo ayudar a otras personas, yo creo que ese es el mejor pago que puedo tener. O Es sea, dar contenido. total, el dar contenido y el poder hacer una terapia a alguien y el poder ver que la gente logra las cosas que quiere, el poder hacerle ver a esa persona algo que no está viendo, que está en su punto ciego y que no lo ve, el poder ver a una persona superar un trauma, o sea, para mí eso es tan gratificante
que como yo digo, yo quiero morir haciendo lo que hago. O sea, o un escenario, espero que no me muera en una terapia, Claro. pero en un escenario dictando una conferencia. Hoy en día formo conferencistas, tengo una certificación de conferencistas, donde estas personas hablan de sus historias personales. Ok. O sea, no vas a hablar, no te vas a encontrar, perdón, con una conferencia que puedes googlear. O sea, no, son historias reales, porque como te digo, todos tenemos una historia que contar. Yo te apuesto que tú has tenido tu momento oscuro también, Claro. y que muchas veces la gente hasta oculta eso, le da pena y no lo muestra, porque como que qué vergüenza, mira por lo que yo pasé, o sea, no, y resulta ser que eso puede ser Un una maestro. historia total y absolutamente, una historia muy inspiradora, y te puedes convertir tal cual en el maestro que inspira a otros. O sea, es impresionante, y por eso yo siempre le digo a la gente, honren sus historias. Y además es sanador. En la medida, mira, yo he tenido en mi formación personas que han sido abusadas sexualmente, mucha gente que ha sido maltratada, bueno, en fin, tantas historias. Y es tan bonito ver cómo entran cuando comienzan hablando de su historia, es doloroso. Pero en la medida que van haciendo los ensayos y van haciendo el proceso, cuando ves la conferencia final, te das cuenta que esa persona ha sanado en el proceso. Ok. Porque el contar nuestras cosas, aunque parezca mentira, ayuda a sanar mucho y nos genera ese bienestar del que también hablamos, que tiene que ver con sanar todas esas heridas, porque es que todos las traemos. Aquí no se Claro. salva nadie. Es que es así. Aquí todos traemos nuestras heridas, todos traemos nuestros traumas. Y eso es lo bonito de la vida de Emma Robinson, porque imagínate que todo fuera perfecto, qué aburrido. Sí. O sea, si no tuviéramos problemas, si tuviéramos dinero, si tuviéramos todo, salud perfecta, todo perfectísimo, ¿qué sentido tendría la vida? Pero es que precisamente eso es lo que me lleva a hacer el podcast de estilo de vida saludable, eliminar hábitos malos e incorporar hábitos buenos. Yo estuve entrenando a un doctor, él es urólogo Ok. de muy alto perfil. Él fue a hacer un posgrado en Estados Unidos, en Nueva York, y en Manhattan, en el hospital donde estaba, a él le daban gratis el Nescafé y le daban gratis la Coca-Cola. Ah, qué belleza. Y el agua, lo que se Lo la cobraban cobraba. $1 y pico. Wow. Y obviamente empezó a tomar café, empezó a tomar Refresco. refresco, y eso viene con dona, y eso viene con más cosas, Wow. y aumentó más o menos como 50 kilos. Cuando llega a Venezuela, yo estoy trabajando en el Club Santa Paula, yo era socio de la escuela de tenis de allá, y el entrenador, que era mi socio, me dice, ¿por qué no entrenas a Juan Rosales? Lo empiezo a entrenar. Resulta ser que, claro, yo le daba la dosificación de carga, le daba el entrenamiento, le daba la parte de nutrición, pero había algo dentro de él que no cambiaba, porque no cambiaba su estilo de vida. Claro, Porque si totalmente. estilo de vida de un médico es estar todo el día en quirófano, yo tenía que a veces que esperar que él terminara una operación para entrenar, porque él estaba comprometido con el entrenamiento. Claro, Pero hasta que tú no cambies el estilo de vida no lo puedes hacer. totalmente. Entonces él iba cambiando ese estilo de vida, iba cambiando la parte de cómo se relacionaba con su familia, dejó de esa actitud compulsiva, porque al final era una compulsividad que Sí, tenía, sí. y una vez él me estaba dando la cola para la casa, íbamos en su camioneta y fue en esa crisis que había en Venezuela, fue a echar gasolina y no había la que le echa a su carro. Y dice, no, no le voy a echar. Y ahí yo lo agarré y le dije, bueno, pero si no le echas eso a tu carro, ¿por qué si le echas Coca-Cola a tu cuerpo? Guau. Demasiado. Y allí Uy, hizo sí. clic, Así hacemos. Qué loco, sí. y allí hizo clic. Digo, bueno, pero tengo que cambiar. Y de ahí, en un año, perdió más de 20 kilos y 3 tallas. Por supuesto, después vino la pandemia y ahí dejamos de trabajar. Pero ahí yo me di cuenta que no es solamente la parte de fuerza, la parte del trabajo de la alimentación, sino que hay algo más atrás, Sí. Mental y emocional. tal cual. Entonces tuve otro alumno que también tenía las características de él, porque cuando tú resuelves un problema de ese tipo, te empiezan a llegar alumnos iguales. Total. Llegó otro que era de muy alto perfil, que era un ingeniero electrónico que se llama Gustavo. Entonces, él era hijo de una persona que era un pastor y la mamá era una científica de alto perfil. Ellos dos hacen que él sea adicto a la comida. Y por supuesto, él era de alto perfil en lo que él hacía, pero nadie lo controlaba. Y él me hace 3 preguntas, o me las regala. Y ese fue mi viaje esa noche oscura. Me dice, Robinson, ¿qué es la verdad? Existe Dios y puedo cambiar mi metabolismo. Wow. Y en ese viaje yo entré a buscar
que fue un viaje interior para mí también. Y conocí un psicoanalista argentino a través de YouTube que se llama José Luis Parisi, que él Ok. habla del perdón, habla de todo lo que es las culturas originarias, y de ahí en adelante es como el bajón de Alicia en País el de País las de la Maravilla. Maravillas. Y de allí en adelante tuve que investigar todo lo que es las culturas originarias, todo lo que es la parte de religiones, Mm, toda la parte de teología, la parte del chamanismo. He investigado todo eso y por eso creo este podcast. Porque la cultura tiene que ver con esos cuatro paradigmas: la parte religiosa, la parte política, la parte económica y la parte científica que forma ese yo. mm, Pero ese yo unificado te lo dan, sí, te lo da la cultura. sí, Tú como persona naces para hacer una oportunidad claro. y para crear tu vida. Ujú. Entonces tú tienes que Total, crear algo distinto a lo que te da la sociedad, que te da la total. cultura. Por eso tú dices, todos estamos igual, claro, todos venimos con defectos de fábrica, pero no defectos de fábrica solamente físico, sino también espiritual, también a nivel del alma, y eso es lo que me llama la atención de tu proyecto, Sí, porque tú llegaste allí. sí, tú sabes que yo soy una fiel creyente, Robinson, que todos venimos con un acuerdo de alma. O sea, que nos toca venir a trabajar lo que nos toca venir a trabajar. Y por eso yo he soltado el tema de querer quizás cambiar o hacer que otra persona cambie. Hace muchos años yo era un fastidio. O sea, no, es que no debes hacer esto así, es que tú tienes que... Yo no soy quien para decirle a nadie lo que tiene que hacer. Ya no lo hago ni siquiera con mi hija. O sea, cuando ella tiene alguna duda, alguna cosa, yo le pregunto, ¿tú qué quieres hacer? ¿Qué sientes que quieres hacer? Le puedo compartir cómo lo haría yo. Se lo llamaba Sócrates la mayéutica, Siempre dejo que dejar sea, salir. claro, siempre dejo que sea su decisión. Así. Porque yo digo, si yo creo que venimos con un acuerdo de alma y que todo lo que te pasa te tiene que pasar para evolucionar, ¿para qué yo quiero cambiar eso?